En el día de ayer, la plenaria del Senado adelantó un debate de control político en la que se cuestionó duramente al ministro de Defensa, Iván Velázquez, por la difícil situación de seguridad que se presenta en el país. En medio de la discusión, los citantes advirtieron que los decretos de cese al fuego que firmó Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre frenaron gravemente el accionar de la fuerza pública contra los grupos ilegales. Y hoy se debilita la seguridad del país porque en esos decretos se decía que se suspendían las operaciones ofensivas, operativas y policiales en contra de los miembros de tales organizaciones. Consecuencia de lo anterior, el país está tomado prácticamente por la criminalidad, pues los secuestros, las extorsiones y el narcotráfico están a la orden del día en esos territorios. En medio de la discusión denunciaron los senadores citantes a este control político que la situación es tan crítica que Colombia se podría estar convirtiendo en un nuevo Caguán en donde no se adelantan operaciones militares contra los grupos criminales. El país y la sociedad colombiana, sin importar la distinción o color político, reclama la acción y participación de nuestra fuerza pública y de nuestro Estado. Aparte, la violación del cese al fuego por parte de esas organizaciones es el pan de cada día en los territorios más complejos donde ya ni los gobernadores pueden llegar. Por su parte, la senadora Paloma Valencia advirtió que después de los decretos del cese al fuego están aumentando los hechos violentos en todo el país, pues las matanzas han aumentado exponencialmente en los pocos meses que llevamos de año. También dijo la senadora que el país andaba al garete, pues los grupos armados son los que mandan en este país. Otros congresistas como Ciro Ramírez cuestionaron al ministro Velázquez porque abandonaron la política de seguridad. Por su parte, el sector del gobierno, representado en el pacto histórico en cabeza del senador Cepeda, solo atinó a decir que efectivamente la cocaína estaba represada y que eso ya era un avance. Escuchemos un resumen de estas intervenciones donde salió muy mal librado el ministro Velázquez y de paso el senador Iván Cepeda. Sí, en el país hay una situación grave y hay problemas que tienden a hacerse cada vez más complejos. Sí, siguen ocurriendo masacres, siguen ocurriendo asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que está haciendo el señor ministro de Defensa, el gobierno, los mandos militares y de policía. Y eso no nos debiera alegrar, señoras y señores. Eso no debiera ser parte de un discurso mezquino de carácter político. Porque lo que está ocurriendo es muy grave en el país. La cocaína está dejando de salir del país. Los grandes cargamentos de cocaína se están represando en regiones como Catatumbo y en el sur del país. Los compradores no están llegando. No sé que ustedes que recorren tanto el país como se dijo aquí, si se han dado cuenta de ese hecho. ¿Eso qué significa? Que se están produciendo cambios estructurales en la economía ilícita en el planeta. Que las drogas sintéticas están logrando colonizar mercados internacionales. Y que una vez que se represe en Colombia la cocaína, vamos a asistir a fenómenos todavía más descompuestos de los que estamos viendo hoy. Probablemente un crecimiento del mercado interno del consumo. Señor ministro, si este debate se lo estuviera haciendo el pacto histórico durante el gobierno de Iván Duque, habría aquí carteles que dirían: nos están matando. Y le estarían pidiendo a usted la renuncia, porque las Fuerzas Armadas se atrevieron a dar de baja a un menor de edad que es guerrillero del ELN y que estaba causando violencia en el país. Pero fíjese, como ahí llegó el cambio, entonces la vida es la prioridad. Y yo pregunto, señor ministro, ¿cuál vida es la que es prioridad en Colombia? Porque en este gobierno y en este inicio de año hemos tenido más masacres que nunca. Estamos ante 27 masacres en apenas 2 meses, senadores.
donde hay 88 personas asesinadas. Vuelvo y pregunto, ¿la vida de quién es la que están defendiendo? El terrorismo se está tomando el país. Ha aumentado los hechos terroristas en un 122%. Yo no sé si ustedes no están viendo lo que está pasando en las regiones colombianas, donde los transportadores les están quemando sus camiones, donde hay bloqueos, sí, senador Cepeda, así se sorprenda, donde hay unos bloqueos donde a la gente la están extorsionando. Llega uno al Caquetá y le cuentan que los grupos ilegales están obligando a carnetizarse para poder entrar a un municipio. Y la gente del Cauca está contando cómo para poder llegar a pasar Semana Santa con sus familias en los municipios guerrilleros tienen que tener un permiso por escrito, o si no, no pueden entrar, queridos senadores. Yo quiero que observemos lo que está pasando en el país, porque esto no es un hecho menor. Y tiene que ver con que el homicidio, las masacres, aumentan en un colectivo, en un 67% de aumento. ¿Cuáles son las vidas que están cuidando? El secuestro ha aumentado en un 96% frente a los 2 meses del año pasado. Y eso tiene que ver con también lo que estamos viviendo en las ciudades. El hurto a personas, 18% de aumento, el hurto a residencias, 15% de aumento. ¿Y sabe por qué esto se puede explicar? Porque sí hubo un cambio, un gran cambio en la política antidrogas. Ya no tiene Colombia política antidrogas, digámoslo claramente. Aquí se han dedicado a decirnos que ya no fumigan, que ya no erradican, ni forzosa ni voluntariamente. Es una vergüenza. La erradicación manual de cultivos ilícitos, que era supuestamente la que sí iban a hacer, dice la senadora Pizarro aquí, es que estamos erradicando incautando 1 tonelada diaria. Sí, senadora, pero resulta que es que el año pasado incautábamos 2 al día. ¿Cómo va a comparar 1 con 2? Y eso que en la política antidrogas del gobierno Duque hay que reconocerlo, había muchas fallas, pero la de ahora, que es ausente, pues no es que esté fallando, es que no existe. ¿Y cómo no existirá? Que incluso están pidiendo facultades extraordinarias en el plan de desarrollo para ver si por vía de decreto se les ocurre algo. Señor ministro, a los colombianos los están matando, los están robando, los están secuestrando, los están extorsionando. Y claro, bajan la muestra de nuestra fuerza pública, que nos alegra, porque la tienen replegada. Porque después de maltratar a la fuerza pública con improperios, le sacaron 70 generales que tenían la experiencia para defender este país y les parecieron insuficientes. Y a eso súmele el ambiente hostil que le están haciendo las Fuerzas Armadas de Colombia, que los tiene renunciando en todos los cuarteles y en todas partes. Esa no es la manera de conducir un país, ni es la manera de proteger la vida. Porque ustedes están convencidos que dándole beneficios a la criminalidad van a lograr pacificar Colombia, y eso no es cierto. Las cifras lo que muestran es un crecimiento desbordado de los grupos ilegales, que han venido reemplazando a los hombres que se desmovilizaron de las FARC, y que irán reemplazando a los que ustedes vayan desmovilizando. Esta política de darle libertad a los criminales, que porque no son muy peligrosos, de eliminar delitos para que entonces haya menos delincuencia, y a los delincuentes grandes y a los delincuentes peligrosos los van liberando también vía la ley de sujeción, porque ya ni siquiera sometimiento, y la ley de negociaciones con no solamente el ELN, sino con los que incumplieron los acuerdos de La Habana y montaron organizaciones mafiosas que se dedicaron a asesinar líderes sociales. Porque esas disidencias de las FARC han sido y siguen siendo los primeros asesinos de líderes sociales de este país y los primeros asesinos de desmovilizados de las FARC. Que no se les olvide. Y quieren negociar también con toda la delincuencia común. Y están convirtiendo el principio de oportunidad
en un escudo para darle impunidad a la criminalidad. Y aquí están los resultados. Continúe, senador. Los resultados de las políticas del cambio son el aumento de las masacres, el aumento de los secuestros, el aumento del terrorismo y la pérdida de la ciudad en las ciudades colombianas. Que venga el cambio y que regrese una política antidrogas, y que venga el cambio y que metan a los criminales a la cárcel. No le digan cambio a dejar a los colombianos viviendo por fuera del Estado de Derecho y sometidos a las armas de los delincuentes. Gracias, señor presidente. Yo quiero comenzar diciendo e invocando a lo que han dicho esta noche, que hoy apelan a la grandeza política para cuidar el país. Acá lo dijeron. Pero ¿por qué no se invocó en años anteriores cuando llegaban acá con carteles y decían, nos están matando? Ahora dicen, la vida es prioridad. Pero yo tenía fe o esperanza que el ministro de Defensa le respondiera a la senadora Paloma, si es que ahora los menores de edad ya no importan, porque en un debate de control político al ministro de Defensa hace unos años, igualito, similar, le pidieron la renuncia porque habían asesinado a un menor de edad en una operación militar. ¿Ya esa vida no es prioridad? ¿Ya no somos guerreristas? ¿Ya no somos enemigos de la paz? ¿Ya no nos están matando? Y esas respuestas son las que esperábamos en este debate de control político. Porque es que las cosas no pueden cambiar tan rápido. Neonazis nos llamaron también. Pero nosotros no somos mezquinos. A nosotros sí nos importa el país y queremos que al gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien, al país le va bien. Y más en su cartera, señor ministro, en materia de seguridad. Hasta nos llamaban paramilitares. Persecución de testigos falsos también. Yo lo único que pido hoy es que no se repitan los errores del pasado. Hoy tenemos la proliferación de grupos y de organizaciones criminales, multiplicados por 5, por 6 y por 7, y vamos como por 10 o por 15 las hectáreas de sembradas de cultivos ilícitos. Volvieron todos los grupos al territorio. Y uno diría, ¿y entonces qué pasó con los acuerdos de La Habana? Responderían muchos, es que ustedes no implementaron los acuerdos. La típica respuesta. Pero han trillado tanto la paz y el nombre de la paz para buscar votos y ganar elecciones que ya los colombianos no compran el discurso de la paz total. Compran el discurso de la tranquilidad, pero es con hechos, sintiéndolo en el territorio. Cosa que es todo lo contrario a lo que hoy está pasando en Colombia. La paz total no puede ser igual que los acuerdos de La Habana, que sea solamente para unos pocos. Porque lo que aquí pueden repetir hasta la saciedad de una paz total y paz total, no va a haber paz total mientras mantengamos la gran cantidad de recursos que se mueven con las economías ilegales. No va a haber paz total. Duraremos 200 años más hablando de sometimiento, hablando de suspensión de la ejecución de la pena para narcotraficantes, que se queden con el 10% de su patrimonio, que no paguen cárcel, que les den curules, emisoras, lo que quieran. Y duraremos 200, 300 años más negociando con todas las letras del abecedario y nombres de las organizaciones criminales. Si no vamos a la verdadera causa del problema. Y por eso esperábamos acá escuchar de manera concreta de esta cartera qué se está haciendo para combatir las economías ilegales. Continúe, senador, sí. Porque hace poco alguien en el territorio veía y decía, este es el mejor momento para ser bandido. Cese de toda ofensiva de la fuerza pública. Y por el otro lado, por el lado jurídico, le ofrecen beneficios de excarcelación, suspensión de penas, se queden con la plata en un proyecto de ley de sometimiento. Entonces, divino. Estamos en el paraíso del bandidismo. Porque no los persiguen y por el otro lado les dan beneficios.
¿Y la mayoría de colombianos qué? El local de cualquier ciudad de Colombia que le están extorsionando. Al que no puede volver a viajar porque teme por su vida. A los municipios que hoy son sucursales del microtráfico. Y ahora se preocupan que porque no hay comprador para los cultivos ilícitos, hágame el favor. Eso es un tema de mercado, oferta y demanda. Y habrá la oferta para lo que demande el mundo en materia de drogas, químicos, etc. No me preocupen, que para eso va a haber demanda. Pero yo hoy represento a un grupo de colombianos que piden auxilio, dicen hagan algo. La gran mayoría. Y yo de verdad admiro, respeto y defenderé siempre a todos los hombres y mujeres de la fuerza pública. Pero no los utilicen para discursos políticos trillados, que ya los colombianos no creen y lo que quieren es sentir seguridad, tranquilidad, percibir que sus familias estén bien y no con discursos politiqueros que ya quedaron atrás y los hechos lo dicen todo. Gracias, presidente.